Muy buenos días, muy estimados expertos Fester. Me da mucho gusto tenerlos aquí nuevamente en uno más de nuestros webinars. Existe un proverbio etíope que dice: cuando las arañas se unen, pueden atar incluso a un león. Este proverbio lo hemos incluido porque, como este es un webinar que habla acerca de unir, acerca de adherir, me pareció algo muy apropiado con el tema. ¿Por qué? Porque la unión es lo que nos permite hacernos más fuertes, es lo que nos permite obtener resultados más contundentes. Y nosotros, Henkel y Fester, por consiguiente, que hemos estado unidos con ustedes, nuestros muy estimados expertos, para poder compartir experiencias, poder compartir conocimiento y, en consecuencia, poder trascender, poder superarnos. Por lo tanto, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y bueno, el tema de esta semana, el tema de este webinar es: Festerbond, dale fuerza a tu obra. Y bueno, ¿de qué va a tratar? ¿Cuáles son los temas, nuestro contenido? Bueno, pues vamos a ver los objetivos. Hablaremos de por qué utilizar adhesivos para la construcción. Brevemente recordaremos cuáles son los tipos de adhesivos que se utilizan en la construcción y cómo se seleccionan. Vamos a hablarles acerca de las características y beneficios que tiene Festerbond y se los podremos demostrar mostrándoles soluciones con nuestro Festerbond, tanto para construcción como para mantenimiento. Finalmente, pues tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Así que, pues, sin mayor dilación, vamos a comenzar. Los objetivos. Al finalizar esta sesión, nosotros deseamos que todos ustedes, expertos Fester, puedan distinguir aquellos casos que se recomienda un adhesivo estructural o no estructural para la construcción. Por supuesto, que reconozcan cuáles son los beneficios de nuestro adhesivo multiusos Festerbond y que conozcan o recuerden la manera adecuada de utilizar Festerbond para mejorar la adherencia y el desempeño de morteros, lechadas y pastas. Bueno, pues entonces comenzamos formalmente. ¿Por qué utilizar adhesivos para la construcción? Bueno, aquí, si ustedes me permiten, quiero comenzar con una definición en esta parte de antecedentes. Bueno, ¿qué es construir? Esta definición me gustó mucho porque dice: construir es unir elementos de dimensiones reducidas o pequeñas para componer objetos de mucha mayor dimensión. Es una definición que me pareció con muchas connotaciones, me parece una definición muy bella, porque habla de lo que podemos hacer a partir de una pieza pequeña, de un simple tabique, como va formando parte de algo mucho más grande, como lo que vemos ahí, como una edificación completa. Pero bueno, ya hablando propiamente acerca de lo que es adherencia en materiales, vamos a utilizar un ejemplo, vamos a partir de algo, acerca del mortero. El mortero, recordemos todos nosotros, que es una mezcla de cemento, arena o agregados finos y agua. Y por supuesto, la diferencia que tiene con un concreto, bueno, pues es que el concreto además tiene agregados gruesos, grava o granzón, y cuando se trata de un concreto o un hormigón armado, que también se le llama, tenemos acero de refuerzo. Pero en ambos casos, tanto en el concreto como en el mortero, vamos a tener variaciones, diferencias en las proporciones de los componentes para obtener diferentes resistencias en función de su uso, y por lo tanto, entonces vamos a tener mezclas distintas. No es lo mismo la resistencia que nosotros necesitamos, por ejemplo, para colocar un repello, un aplanado o un enlucido sobre un muro, como el que tenemos aquí en la ilustración, que incluso es panel prefabricado con malla electrosoldada, a lo que vamos a colocar nosotros como terminado en un piso, por ejemplo. Son diferentes las resistencias que nosotros requerimos. También, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta cómo es que se adhiere el mortero.
En realidad, el mortero se va a adherir al bloque o al tabique como consecuencia de una interacción del agua de mezcla con la porosidad de los materiales. Es decir, tenemos una penetración y eso nos permite tener una adherencia. Sin embargo, cuando nosotros estamos colocando un mortero nuevo sobre un mortero o un concreto que ya existen, vamos a tener adherencia inicial del material como resultado de una atracción electrostática. No obstante, las superficies, los cuerpos, los materiales tienen una fuerza que se opone a la adhesión. Esta fuerza se le denomina energía superficial y es el equivalente a lo que nosotros hemos visto como tensión superficial de los líquidos. Seguramente en algún momento nosotros hemos visto el menisco que se forma en un vaso de agua, o hemos visto incluso cómo de repente un pequeño mosquito se para sobre el agua y no se hunde. ¿Por qué? Porque la fuerza, el peso que está ejerciendo no es suficiente para romper la tensión superficial del líquido. Y algo similar sucede en este caso con un objeto sólido. Cuando nosotros vamos a colocar un mortero nuevo sobre una superficie ya existente, ya sea mortero, ya sea concreto, vamos a tener una adherencia al inicio, una adherencia electrostática, producto de ¿qué? De que el agua de mezcla, a través de sus puentes de hidrógeno, está teniendo una interacción electrostática, pero esta interacción no va a durar todo el tiempo. Conforme el agua termina de evaporarse o de absorberse, entonces vamos a tener una adherencia temporal y paulatinamente comenzará a desprenderse, a descascararse, va a comenzar a decaparse esa capa que nosotros hemos colocado de mortero, y es lo que nosotros podemos ver en muchas superficies, como de repente tenemos un descascaramiento, tenemos una delaminación. Entonces es el momento en el que intervienen los adhesivos. Ahora, una cosa bien importante, es conveniente que nosotros podamos distinguir cuando existe una falla de unión, cuando se trata de una falla adhesiva, como este caso en donde pues estas piezas de la fachada aparente se están desprendiendo del material con el que está construida, del mortero que está recubriendo ese muro, a una falla cohesiva, donde lo que tenemos es una falla interna en el sustrato. De hecho, ustedes se podrán encontrar con casos en los que el material que hace la unión no se desprende. Sin embargo, lo que falla es el material del sustrato. Eso es una falla cohesiva. Para explicárselos un poquito mejor y brevemente, cuando nosotros tenemos dos cuerpos unidos por un adhesivo, por supuesto, vamos a tener unas fuerzas de adhesión que están interactuando del adhesivo con cada uno de los cuerpos o objetos que están uniendo. Pero en el interior de cada uno de estos cuerpos o objetos, e incluso en el mismo adhesivo, existen fuerzas de cohesión, de tal manera que cuando hay una falla en donde interviene un adhesivo, puede haber falla por cohesión o puede haber falla por adhesión. Pero bueno, nuevamente, ¿por qué utilizamos adhesivos en la construcción? ¿Por qué es conveniente? Bueno, porque específicamente si nosotros hacemos una adecuada selección del adhesivo, este va a funcionar independientemente de la edad de la superficie donde se ha aplicado. ¿Por qué más? Pues porque nos va a asegurar la unión entre el concreto o mortero nuevo y el concreto o mortero ya existente. Y porque son versátiles, tienen una amplia variedad de aplicaciones. Y ojo, aquí estoy hablando de los adhesivos para construcción en general. Y este es el momento de mencionarles o recordarles cuáles son aquellos tipos de adhesivos para la construcción. Bueno, pues aquí lo primero que tenemos que contemplar son aquellos adhesivos estructurales. ¿En qué momento se utiliza uno de estos adhesivos? Cuando requerimos que un elemento mantenga su continuidad. Cuando vamos a restaurar
o incrementar la resistencia a esfuerzos de un elemento, entonces necesitamos un adhesivo del tipo estructural, como lo que vemos aquí, una continuación de una losa, una reparación de una columna, o esto que parece ser que estamos creciendo la sección de una columna. En todos estos casos necesitamos que una vez que se haya hecho esta modificación o esta reparación, el elemento se comporte como si fuera de una sola pieza y como si siempre hubiese sido de una sola pieza. Entonces, la elección es un adhesivo estructural. ¿Tenemos adhesivos estructurales en Fester? Bueno, pues por supuesto. Recuerden que tenemos nuestro Epoxine 200, un adhesivo epóxico, precisamente para uniones estructurales en concreto. Ahora bien, por supuesto, si existen estructurales, existen los no estructurales. En este caso, cuando nosotros queremos asegurarnos de la adherencia de un acabado o un recubrimiento en una superficie, ya sea durante la etapa de construcción o cuando estemos dando mantenimiento o estemos haciendo una reparación, la elección es un adhesivo del tipo no estructural. ¿Por qué? Porque aunque va a estar sometido o va a tener que soportar las condiciones del medio ambiente en el cual se encuentra, no está sometido a esfuerzos mecánicos como los otros elementos que vimos anteriormente. Dentro de los adhesivos no estructurales, por su base química, por su composición, vamos a distinguir dos tipos. Ojo, una cosa que habíamos mencionado desde el principio es, por supuesto, el mortero por sí mismo, por su naturaleza, tiene adherencia. Pero cuando nosotros le agregamos un adhesivo líquido, vamos a mejorar tanto esta adherencia como su resistencia. Y los tipos de adhesivos más comunes que vamos a encontrarnos son aquellos que están elaborados con una resina acrílica, que también es lo que se utiliza para los impermeabilizantes, o bien con una resina de acetato de polivinilo, también conocida como PVA. Esto lo podemos encontrar ¿en dónde? Bueno, lo podemos encontrar, por ejemplo, en pegamentos escolares y pegamentos para carpintería. Dentro de Fester tenemos, por supuesto, un adhesivo con PVA, que es el Fester AD. Este es un muy buen adhesivo que está especificado para uso como adhesivo y fortificador en la aplicación de yeso, tirol, pastas arquitectónicas y morteros para muros, pero solamente en interiores. Mis estimados expertos Fester, recuerden que tenemos nosotros un webinar ahí en nuestro canal de YouTube donde aparece un tema acerca de adhesivos para la construcción, y ahí se habla algo más acerca tanto de Fester AD como de los adhesivos epóxicos. Pero lo que vamos a ver a continuación es un producto para utilizarse en interiores y exteriores. Un adhesivo de usos múltiples que es la referencia de desempeño y calidad en el mercado. Un producto ampliamente reconocido y recomendado para utilizarse como adhesivo, sellador y fortificador en la aplicación de lechadas, morteros, pastas y pinturas en interiores y exteriores. Es decir, nuestro Fester Bond de Fester. Y en este momento, para hablarles de las características y beneficios de Fester Bond, vamos a comenzar mostrándoles un breve video. Por favor, si nuestra producción nos ayuda. Muy bien,
Dale fuerza a tu obra con Festerbond. Ese es el título de nuestro webinar, ese es el tema que estamos tratando el día de hoy y es en lo que nos vamos a centrar en el resto de nuestro webinar. Bueno, hablemos acerca de Festerbond. ¿Qué es? Pues es un adhesivo de usos múltiples que está formulado con resinas acrílicas modificadas. Estas resinas acrílicas tienen la característica de proporcionarnos resistencia a la alcalinidad del cemento o la cal. ¿Por qué? Porque como es un producto que utilizamos con mezclas, a veces a las mezclas también se les agrega cal. Físicamente, cuando nosotros destapamos el envase, ya sea el envase de litro, el de 4 litros, la cubeta o incluso un tambor, nos encontramos con un líquido de apariencia lechosa, blanquecino. Sin embargo, pues una vez que se aplica, este queda completamente transparente, queda incoloro. De hecho, si nosotros lo aplicáramos al exterior, lo dejamos secar, notamos que este producto no se torna amarillo. ¿Qué tiene Festerbond? ¿Qué nos ofrece Festerbond? Bueno, en sus usos, nosotros podemos emplearlo como adherente, lo podemos aplicar como sellador de superficies porosas y lo podemos utilizar como fortificador de morteros y pastas. Festerbond es un producto que nos proporciona una magnífica adherencia en diferentes aplicaciones. Lo podemos utilizar tanto en aplicaciones verticales, en aplanados, en resanes, en enlucidos. Lo podemos aplicar en horizontal, corrección de pendientes, resanes, entortados, en la aplicación de lechadas, o también en aplicaciones sobre cabeza, cuando estamos haciendo nosotros aplicaciones en plafones, por ejemplo, ya sea reparaciones o en colocación de acabados. Y Festerbond, por supuesto, entre mayor proporción ponemos de Festerbond a nuestra mezcla, obtenemos mayores beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios que nos ofrece Festerbond? Bueno, tiene excelentes propiedades en el sellado de superficies. Es un producto que mejora la adherencia de lechadas, pastas y pinturas, un producto versátil porque lo podemos utilizar tanto en el interior como en el exterior y es ideal para unir mortero nuevo sobre mortero o concreto viejo. Y bien, este es el momento de comenzar a hablar más a detalle acerca de cuáles son las soluciones que les planteamos con Festerbond, tanto para construcción como para mantenimiento. Mis estimados expertos Fester, les recuerdo una cosa. Este webinar va a estar después disponible en nuestro canal de YouTube de Fester México. Esto sucederá máximo en un par de semanas. Y les recordamos, por favor, que se suscriban a nuestro canal, que nos den su me gusta, que nos den su like. Y también, pues, que activen ahí la famosa campanita de YouTube para que les avise cuando nosotros hayamos subido este webinar y que ustedes puedan nuevamente verlo, puedan nuevamente consultar. Bien, y esto también con todos los webinars que ya dimos el año pasado y los que hemos comenzado a dar este año. Bueno, entonces, vamos a comenzar hablando de estas soluciones con Festerbond y comienzo utilizándolo como enriquecedor o fortificador de lechadas. Cuando nosotros aplicamos una lechada y le ponemos Festerbond, vamos a mejorar su adherencia y vamos a prevenir tanto el agrietamiento como la delaminación de esta lechada. Y estas lechadas vamos a poder aplicarlas tanto en superficies horizontales como verticales. ¿Por qué comenzamos con las lechadas? Bueno, pues es que es el uso más básico en el que se puede emplear. ¿Una lechada qué es? Pues una lechada es una mezcla de cemento con agua. A veces se le pone un poquito de arena, un poco de agregados finos. Pero es lo más básico. De hecho, en una lechada todo lo que mantiene la adherencia, todo lo que mantiene la unión al sustrato es solamente el cemento. De tal manera que cuando nosotros le agregamos Festerbond, obtenemos una mejor adherencia. Aquí en una mezcla, un ejemplo en el que a un saco de 50 kilogramos de cemento le ponemos nosotros la cantidad necesaria de agua, al agregarle solamente de 3 a 4 litros de Festerbond, ya obtenemos una mucho mejor adherencia y un mucho mejor desempeño.
Aquí, permítanme nada más hacerles un comentario. Y precisamente porque lo recordé ahorita que estaba hablándoles acerca de nuestro canal de YouTube. A veces nos encontramos con videos en los que pues hay maestros albañiles que nos dicen maneras de preparar lechadas, que le ponen o algún tipo de pegamento, o incluso que le ponen pegamento para cerámicos, para azulejos, y le ponen cemento blanco y le ponen cedo-fino, y con eso resuelven algunos problemas en losas que, bueno, pues no tienen problema de juntas frías, que solamente son problemas por agrietamientos, por porosidades que se pueden tapar con una lechada. Bueno, en estos casos, simplemente con cemento, agua y Festerbond, nosotros también resolvemos el problema y lo hacemos de una manera bien efectiva. Déjenme mostrarles a continuación en nuestro video cómo es que lo hicimos. Pues lo que nosotros hicimos fue primeramente preparar una lechada sin Festerbond. Solamente tenía cemento, tenía arena y tenía agua. Ahí tenemos la aplicación. Un poquito pesada se siente la mezcla. Y entonces lo que hicimos fue agregarle Festerbond. En este caso, pues nosotros le pusimos una proporción de 1 litro por 5 kilos de cemento, tal como indica la ficha técnica. Y lo primero que vemos es que la manejabilidad de la mezcla se incrementa. Vean, se facilita aplicarla. Incluso, vean ustedes el secado. Pueden tenerlo un momento. Vean ustedes cómo este secó muy, muy rápido y el otro un poco más lento, y eso permitió que nosotros pudiéramos extender. Bueno, también hicimos lo mismo aplicado sobre un muro. Una lechada, cemento y agua solamente sobre un muro, y del otro lado hicimos la aplicación pero poniéndole Festerbond. Y veamos entonces a qué pruebas lo sometimos. Muy bien, por favor, nosotros estamos aquí en la lechada sin Festerbond, frotando con una toalla de papel, esas toallas que nosotros utilizamos para secarnos las manos, y veamos el resultado. ¿Qué sucedió? Que la lechada sin Festerbond empezó a desprenderse, empezó a polvear. ¿Qué pasa en la mezcla que le pusimos Festerbond cuando hacemos exactamente lo mismo? Ustedes lo pueden ver, no tenemos ese polveo, e incluso la toallita de papel, que no es la misma toallita, es otra toallita, comienza a tener daños. ¿Por qué? Porque ya la abrasión ya tiene una resistencia. Esto nos habla de lo que hemos conseguido con una pequeña cantidad de Festerbond en una mezcla, algo tan sencillo como una lechada. Bueno, regresamos a nuestra presentación. Y entonces vamos a mostrarles otro uso de Festerbond. Nosotros en la ficha técnica decimos que además de poderse utilizar en lechadas, también nos ayuda para mejorar la adherencia de pastas elaboradas en obra. Estas pastas, pues normalmente, ¿con qué se hacen? Bueno, se hacen con cemento blanco, se les pone algún agregado como el cedo fino o el cedo grueso, cuando se quiere que tengan textura. Estas pastas pues también son para fabricar tiroles, y el agregarles Festerbond nos va a permitir tener una mezcla más trabajable durante la aplicación y durante el terminado, si es que queremos darle un efecto o hacerlo más decorativo. ¿Cómo se utiliza? Bueno, nosotros le agregamos Festerbond a una pasta preparada en obra. ¿En qué proporciones? Bueno, 1 litro se lo agregamos desde 1 hasta 3 cubetas, es decir, 1 litro para una cubeta, 1 litro para 2, 1 litro hasta para 3 cubetas. Es decir, estamos hablando prácticamente de 60 litros de pasta elaborada en obra con 1 litro de Festerbond. Y con esto lo que nosotros vamos a obtener es un mejor desempeño de nuestra pasta. Y nuevamente, no queremos nada más quedarnos en platicarles esto, queremos mostrarles que también es posible. Veamos por favor otro video acerca de una aplicación que hicimos. Y en este caso es como fortificador de pastas. Bueno, pues lo primero que hacemos es la preparación de una pasta sin Festerbond, donde
Pues utilizamos una receta de una parte de cemento blanco con tres partes de acero fino, le agregamos agua y entonces lo aplicamos en una superficie. Mucho ojo, esta superficie que estamos viendo nosotros, antes de ponerle la pasta, le dimos una sellada con Festerbond diluido en agua. No estaba completamente porosa, le redujimos el poro. Y de todas maneras, chequen ustedes lo que sucede al aplicar la pasta. Pues sí, más o menos va corriendo, más o menos se va aplicando, pero llega el momento en el que ya no nos está ofreciendo la misma facilidad para poderla aplicar. Y así queda la pasta sin Festerbond. ¿Qué hicimos después? Pues preparamos otra vez las mismas proporciones de pasta, pero ahora le agregamos el Festerbond. ¿Cuánto le pusimos? Nosotros utilizamos el equivalente o la proporción que corresponde a 1 litro de Festerbond por una cubeta de pasta. Ya sé, expertos fértiles, ustedes me van a decir, oye, pero es que ahí nada más es un bote de 4 litros. Por supuesto, pues no le pusimos el litro completo, le pusimos la proporción correspondiente, 250 mililitros nada más, y eso fue suficiente. Veamos qué es lo que sucede. Para comenzar, se integra más fácilmente. Por supuesto, estamos usando una agitación mecánica, y en el momento de aplicarlo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una pasta mucho más trabajable, más cómoda para extenderse, para ir dejando el espesor que nosotros deseamos y para ir cubriendo detalles durante la aplicación. Así como pueden verlo ustedes. Y el acabado, si nosotros queremos darle finalmente un efecto, lo podíamos hacer con mayor facilidad porque nos daba más tiempo, porque la pasta no se estaba secando tan rápidamente. ¿Ahí termina todo? No. Vamos a ver tanto el aspecto de la pasta como lo que sucedió después cuando nosotros hicimos una prueba de adherencia. Aquí, ¿qué hicimos? Con una moneda en la pasta sin Festerbond, rayamos y vean ustedes, fácilmente se desprende, incluso vean cómo se cayó un pedazo. Y aquí, en esta zona donde la pasta previamente la habíamos humedecido, donde le echamos un poco de agua, nuevamente y con mayor facilidad todavía se desprende. Expertos Fester, una pasta preparada en obra sin un adhesivo como Festerbond que la pueda fortalecer, bueno, pues simplemente con el golpe de un mueble, nada más en el puro movimiento de la mudanza, puede correr el riesgo de caerse, puede correr el riesgo de desprenderse. ¿Qué pasa en la pasta que sí ha tenido Festerbond? Observen, se raya, sí, estamos haciendo algo muy agresivo, pero vean la resistencia que nos ofrece a ese rayado. Eso nos habla de la adherencia que ya adquirió nuestra pasta. Y en la parte que está humedecida, nuevamente podemos apreciar una muy buena resistencia. Por supuesto, estoy llegando al sustrato, sí, lo humedecí, le estoy tratando de una manera muy agresiva. Pero lo que queremos mostrarles es esto. Realmente pudimos fortificar nuestra pasta utilizando una cantidad pequeña de Festerbond. ¿Qué otros usos tiene Festerbond? Bueno, si ustedes revisan nuestra ficha técnica, van a encontrar que lo podemos utilizar como sellador de superficies porosas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues yo lo puedo poner en un muro que tiene un aplanado, un enlucido de yeso o de mortero, y lo que voy a conseguir con ello es sellar su porosidad y por lo tanto mejorar el rendimiento y la adherencia de la pintura. Recuerden también que mencionamos que la formulación de Festerbond le da una cierta resistencia a superficies alcalinas. Tenemos, por ejemplo, materiales prefabricados como los paneles de cemento, que entre otras cosas pues son bastante alcalinos. Un sellado adecuado nos permite, además de tener un menor consumo de pintura, el tener un mejor desempeño y prevenir algunos problemas de desprendimiento o posibles decoloraciones. Y Festerbond nosotros lo podemos utilizar tanto para interiores como para exteriores.
y como les dijimos, no lo va a afectar la alcalinidad de la superficie. ¿Cómo lo empleamos como sellador? ¿Cuál es la recomendación que nosotros les damos? Bueno, si lo vamos a utilizar nada más para sellar y después ponerle una pintura, ya sea en el interior o en el exterior, bueno, pues 1 litro de Festerbond con 2 litros de agua. Hasta le podremos poner más agua, dependiendo de la porosidad de la superficie. Aquí estoy pensando en una superficie nueva. Para sellar una superficie porosa, sin pensar si le vamos o no le vamos a poner pintura, con partes iguales de Festerbond y agua, nosotros lo conseguimos con un rendimiento de 4 a 6 metros cuadrados por litro de dilución. Y si una superficie está muy, pero muy porosa, bueno, pues entonces la receta son 2 partes de Festerbond por 1 parte de agua, con un rendimiento de 3 a 4 metros cuadrados por litro de dilución. Y aquí podemos aplicar una o podemos aplicar 2 capas. Bueno, y esto que nosotros decimos de que sella las superficies, bueno, ¿qué tanto la sella? Bueno, observen por favor esta imagen, expertos Fester. Nosotros aquí tenemos dos muestras, dos trocitos de mortero, uno con Festerbond, el otro sin Festerbond. A los dos pues le pusimos una cantidad equivalente de agua encima. El que no tiene Festerbond pues inmediatamente absorbió el agua. El que tiene Festerbond se tardó más en absorberlo. Mucho ojo, expertos Fester, no estamos hablando de que la haya impermeabilizado. Lo que sucedió es que Festerbond redujo la porosidad de esa superficie y por lo tanto hizo más lenta la absorción del agua. Evidentemente, pasado el tiempo, pues terminó por absorberla, pero esto le da la oportunidad a una superficie a no mojarse de la misma manera que si no estuviera protegida con el Festerbond. Y esto me da pie también a mostrarles cómo es que utilizamos a Festerbond como aditivo fortificador de pinturas. Sabemos, por supuesto, que existen pues muy diferentes calidades o desempeños, más bien dicho, de pinturas en el mercado. Tenemos pinturas del tipo económico, hay gente que incluso pues blanquea una barda con cal, y tenemos pinturas pues que son de un mejor desempeño, que incluso hasta tienen durabilidades por años. Pero una cosa que nosotros decimos en nuestra ficha técnica es que agregado una pintura económica incrementa su resistencia. Y lo que queremos es demostrarles que eso es cierto. Aquí, ¿qué tanto le ponemos? Bueno, pues a la cantidad de pintura, al volumen de pintura que nosotros tenemos, le vamos a agregar de un 10 a un 15% de Festerbond, nada más. Una cantidad pequeña de Festerbond va a hacer una diferencia. Y permítanme nuevamente que se los demuestre. Vamos con el video acerca de el fortificador de pinturas. Y bueno, como les hemos estado mostrando en todos nuestros videos, vamos a tener una parte sin Festerbond y otra con Festerbond. Primero, por supuesto, sellamos la superficie usando la receta que les habíamos dicho para superficies porosas. Y aplicamos la pintura sin Festerbond, una sola capa, no le pusimos nada de agua. Y después, otra vez preparamos la pintura, pero le pusimos un 10% de Festerbond y la aplicamos en la superficie. Una sola capa, una sola mano. Así se ve una vez que ha secado. Y entonces, mucho ojo, vamos a hacer una prueba de lavado. Solamente con agua y con un cepillo se va a frotar ambas superficies. Esto lo hicimos ¿en cuánto tiempo? Esto lo hicimos 24 horas después de haber aplicado esa mano. No fue el mismo día, fue un día completo después. Entonces, la pintura sin Festerbond, esa espuma que ven no es jabón, simplemente fue producto de lavado. Y entonces le echamos agua ahí, pues muy lógicamente se deslavó. ¿Qué pasa con la pintura que sí tiene Festerbond? Bueno, pues hicimos el mismo procedimiento, solamente con agua y el cepillo, y en el momento de arrojarle el agua,
¿Se deslavó? Sí, pero vean ustedes, mucho menos. Y estamos hablando de que solamente se aplicó una mano, a una sola mano. Y la cantidad que pusimos de Festerbond, ¿cuánto fue? Solamente un 10% respecto del volumen de la pintura. Con esto, lo que quiero transmitirles, expertos Fester, es que una cantidad pequeña de Festerbond hizo una diferencia. Tal vez ustedes me digan, bueno, no me conviene o no quiero utilizarlo con una pintura, pero esto es para demostrarles a todos ustedes que realmente Festerbond fortalece, realmente está incrementando la adherencia e incrementó la resistencia del acabado. Y bueno, vamos ahora a utilizar Festerbond de la manera en la que lo tenemos más ubicado, la manera en la que más lo recomendamos, como adhesivo y fortificador de morteros. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos dos maneras de utilizar nuestro Festerbond. Una de ellas es utilizarlo como adherente, aplicado en la superficie, y la otra utilizándolo como fortificador, adicionado a la mezcla para mejorar su adherencia y otras propiedades. Bueno, si nosotros lo vamos a utilizar como adherente, ¿cómo se emplea? Bueno, pues nosotros, siguiendo la guía que nos indica nuestra literatura técnica, como primer paso, pues aplicamos una capa diluida de Festerbond y lo dejamos secar. ¿Para qué? Pues para que selle un poco la porosidad de la superficie. Y después lo que vamos a hacer es aplicar una capa de Festerbond sin diluir e inmediatamente ir colocando el mortero antes de que se seque el Festerbond. ¿Por qué? Porque si lo queremos aplicar sobre el Festerbond ya seco, entonces podemos tener problemas de adherencia. Sin embargo, siguiendo esta receta de aplicar, por decirlo de alguna manera, fresco sobre fresco, vamos a tener una mejora en la adherencia de nuestro mortero. Pero les decía, no es la única manera en la que lo vamos a poder utilizar. Tenemos también la forma mezclado, unido con nuestro mortero, con nuestra mezcla. Como fortificador, combinado con el agua de mezcla y agregado a la mezcla de cemento y arena. Cuando nosotros lo utilizamos de esta manera, nos vamos a dar cuenta que incluso va a facilitar la integración del cemento y agregados con el agua de mezcla. La mezcla se hace más trabajable, va a mejorar su adherencia y también va a reducir agrietamientos en la mezcla. Vamos nuevamente a ponerles un ejemplo acerca de esto. Ok. Yo voy a utilizar, voy a preparar mi mortero. Tengo mi saco con 50 kilogramos de cemento. Le voy a agregar arena. La manera común en la que se mide en obra, es decir, en botes, en cubetas. Aquí le voy a poner 6 cubetas, le puedo poner la cantidad que deba de ser, dependiendo, por supuesto, de la resistencia y del uso que le voy a dar a mi mortero. ¿Cuánto le agrego de Festerbond? Bueno, sigamos lo que dice la ficha técnica. Vamos a ponerle de 8 a 10 litros. Y después completamos el agua de mezcla necesaria. De hecho, la cosa es así. Festerbond no lo vamos a agregar directamente a los agregados en seco, sino lo vamos a juntar con el agua de mezcla. Es decir, vamos a comenzar a agregarlo diluido y vamos a completar el agua de mezcla. Si nuestro mortero necesitaba, por decir un número, 80 litros de agua, y le voy a poner 10 litros de Festerbond, bueno, pues entonces a esos litros de agua le descuento los litros de Festerbond que le voy a agregar de entrada. De hecho, hasta me puedo encontrar con que no necesito ponerle toda el agua restante. Entonces, voy a tener una mezcla más trabajable y voy a tener una mezcla con mejor adherencia. Y vamos nuevamente a comprobar si esto es verdad. Y entonces vamos a ver un video del uso de Festerbond como fortificador de morteros. Bueno,
Vamos a preparar nuestra mezcla sin Festerbond, pero previamente sellamos la superficie, dejamos que seque ese sello, preparamos nuestra mezcla, nuestro mortero con cemento, arena y agua, aplicamos el Festerbond sin diluir y antes de que seque le vamos poniendo nuestro mortero. Ya lo tenemos bien aplicado y entonces vamos a preparar la mezcla con Festerbond. Aquí le agregamos el Festerbond diluido en agua y pues lo que vemos pues es que la mezcla se vuelve más trabajable. Nuevamente aplicamos el Festerbond sin diluir y colocamos el mortero sobre el concreto, además con la liga de Festerbond. Vamos a hacer unas pruebas de adhesión. Mucho ojo, expertos Fester. Esto lo hicimos nosotros en unas planchas de concreto para tal fin. Y vean ustedes, así es como se ve la unión entre la aplicación en la que pusimos solamente el Festerbond en la superficie. No lo mezclamos con el mortero, no fortalecimos la mezcla. Es únicamente Festerbond como adherente entre la superficie y el mortero. Vean ustedes cómo se aprecia la mezcla y la superficie. Y después, ¿qué hicimos? Bueno, pues nos dimos a la tarea de desprenderlo y empezamos a darle martillazos. Y por supuesto, ofrece una cierta resistencia. Ahí vemos, sí, hay adherencia. Pero veamos ahora, en la aplicación donde nosotros pusimos Festerbond, tanto en la superficie como en el mortero, lo primero que ustedes me dirán, ahí está la junta fría, eso no va a aguantar nada. Vamos a verlo. Comenzamos a darle martillazo, sí, pues sí se desprende, pero nos pide más esfuerzo. De hecho, cuando nosotros quisimos quitarlo como el otro, con la parte posterior del martillo con las uñas, no se dejó. Para poderlo desprender le tuvimos que dar con una maza o maceta y bastante duro para poderlo desprender. Aquí es donde toma por completo sentido aquella frase en la que decimos es que fortifica el mortero. Y aquí lo vemos. Realmente obtenemos un mortero de más resistencia, un mortero de más fuerza. Por lo tanto, al utilizarlo como adhesivo y fortificador de morteros, ¿qué vamos a obtener? Por una parte, un mortero más trabajable. Vamos a obtener reducción del agrietamiento, una mejora de la adherencia, ya lo vimos ahí, una mejora de la dureza, ahí lo podemos ver nosotros en el video. ¿Qué otros beneficios obtenemos? Disminuye la permeabilidad, se los mostramos en las fotografías, mejora la resistencia a álcalis y intemperismo y en consecuencia, como resultado de todo esto, mejora la durabilidad de las mezclas. Y recuerden, es un producto que se puede utilizar tanto en exteriores como en interiores. Eso es nuestro Festerbond. Y mucho ojo, expertos Fester. Nosotros hemos hablado de ciertas proporciones de Festerbond en relación a ¿qué? Al saco de cemento de 50 kilogramos. Pero la cantidad va a depender del uso. No en todos los casos vamos a necesitar utilizar esos 8 o 10 litros. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una aplicación en interiores, no necesitamos la misma resistencia que se fuera en exteriores. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una corrección de pendientes en losa, podemos ponerle a partir de 4 litros. Si nosotros vamos a preparar un mortero para colocar una loseta, un cerámico encima, con 4 litros es suficiente. ¿Por qué? Pues porque va a quedar recubierto después. Para una planada al exterior, le pongo 6 litros. Y si lo voy a hacer en el interior, le pongo menos cantidad porque no requiero la misma resistencia. Eso es lo interesante que tiene Festerbond. Festerbond es un producto que, si bien en la ficha técnica recomendamos que por cada 5 kilos de cemento se ponga 1 litro, es decir, de 8 a 10 litros por saco de 50 kilos, esto no implica que no podamos tener ciertas aplicaciones en las que no necesitamos tanta resistencia y podemos utilizar menos Festerbond. Lo vimos en nuestras imágenes, lo vimos en nuestros videos. Desde cantidades pequeñas de Festerbond incrementamos la resistencia, incrementamos los beneficios. Pero por supuesto,
a mayor cantidad de Festerbond vamos a tener mayores beneficios. De eso no les quede la menor duda, expertos Fester. Y por favor recuerden, con Festerbond dale fuerza a tu obra. Y bueno, nosotros vamos a pasar a continuación a nuestra sección de preguntas y respuestas. Aquí nada más permítanme hacerles rápidamente un comercial. Durante los meses de marzo y abril de 2021, hago la aclaración de las fechas y año, porque después este video va a estar en YouTube y y probablemente no lo vean en esa temporada. Durante marzo y abril de 2021, 30% de descuento en Festerbond con nuestros distribuidores autorizados. Y ahora sí, vamos a ver qué tenemos nosotros en algunas preguntas y respuestas brevemente. Muy bien, nos preguntan, pueden ver ustedes en su pantalla, si al momento que agregamos el adhesivo, y es bien importante, qué bueno que lo han preguntado, si la cantidad de agua la vamos a reducir en proporción de la cantidad de adhesivo que le pongamos a la mezcla. Es decir, si le vamos a descontar al agua de mezcla lo que le pongamos de adhesivo. Para empezar, sí. La respuesta es sí. Incluso en el momento que ustedes pongan el adhesivo, se van a dar cuenta que tal vez necesiten hasta menos agua. ¿Por qué? Porque el adhesivo tiene ciertas propiedades, no es que sea un fluidizante, pero como vuelve la mezcla más manejable, de repente dicen, bueno, pues, finalmente no necesité ponerle todo el agua. La respuesta es sí. De entrada, vamos a reducir la cantidad en proporción de la cantidad de adhesivo que le vamos a poner. Siguiente pregunta, por favor. Muy bien. Nos preguntan si podemos colocar el Festerbond encima de una pintura y para evitar que se desprenda. Bien. Podríamos hacerlo, pero realmente la recomendación es hacerlo antes de. Cuando la pintura se desprende es porque, evidentemente, ¿se acuerdan lo que habíamos platicado acerca de la falla adhesiva y la falla cohesiva? Bueno, ahí lo que tenemos nosotros es que la pintura no tuvo la suficiente penetración para obtener la suficiente adherencia sobre la superficie. Esto independientemente de la calidad de la pintura. Ahí yo lo que les puedo decir es que particularmente en los baños, a veces hay que hacer incluso un cierto tratamiento dependiendo de cuál fue la pintura que estaba previamente o si no tenía ninguna pintura. Si la superficie estaba previamente pintada y tenía algo así como un esmalte base solvente, de esos que dejan una capa muy brillante, bueno, pues es conveniente utilizar una lija, asentar y ponerle entonces un sellador, en este caso un sellador de superficies como Festerbond y después la pintura. Y les puedo decir que utilizando ese método ya van a tener una buena resistencia en la pintura. Si nosotros mojamos con Festerbond la pintura, pero la pintura no está bien adherida a la superficie, de todas maneras corremos el riesgo de que haya un desprendimiento. ¿Por qué? Porque la pintura es la que no está bien adherida al sustrato. ¿Va a mejorarlo? Sí, pero no podemos asegurar que pueda salvarlo. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué pasa si aumento la proporción de Festerbond en las mezclas? Muy bien. Si nosotros aumentamos la cantidad de Festerbond, por supuesto, tenemos beneficios, tenemos algo más de dureza, tenemos una mejor adherencia. Aquí lo importante es valorar qué cosa, cuánto es la resistencia, cuánto es la adherencia que necesito, a qué va a estar sometida esa mezcla ya una vez que haya sido aplicada. De eso depende la cantidad de Festerbond. Nosotros con esa cantidad de 8 a 10 litros por saco de 50 kilos de cemento, ya alcanzamos lo mejor de los beneficios de Festerbond. Decíamos, podemos poner menos, le podemos poner más, ya con los 8 a 10 litros por saco de 50 kilos es suficiente. Siguiente pregunta, por favor. En aplanados nuevos es recomendable.
Sí, por supuesto, es recomendable que lo coloquen. ¿Por qué? Porque entonces van a asegurar una mejora de ese isoplanado y van a asegurar una cosa de más, que tengan menos agrietamientos. Veamos si nos da tiempo de alguna otra pregunta. Festerbond se puede aplicar con un mortero sobre una pasta exterior dañada en ambientes salinos. Mucho ojo. Aquí lo que tenemos que considerar es la preparación de superficie. Tenemos que eliminar falsas adherencias, porque si no, lo que vamos a tener, ¿se acuerdan de las fallas adhesivas y las fallas cohesivas? Podemos tener una falla cohesiva. Si nosotros hemos retirado todo lo que está mal adherido, entonces, por supuesto, lo podemos poner sobre la superficie y podemos enriquecer nuestro mortero sobre esa pasta exterior. Y bien, yo creo que este es el momento en el que pasamos a la parte donde recíprocamente nosotros les hacemos unas preguntas a ustedes, muy estimados expertos Fester. Vamos a la parte de las preguntas, y la primera pregunta es: ¿cuáles son los usos de Festerbond? Y ahí tenemos 4 posibilidades. Por favor, anímense, expertos Fester. Vemos que tenemos algo más de 300 participantes. Vamos a ver la respuesta. Por favor, seleccionan, le ponen ahí que envíe la respuesta. Solo el 30%, por favor. Algunos más que nos concedan, por favor, darnos su respuesta. Lean todas las que tenemos. La opción es como adherente, como sellador de superficies porosas, o fortificador de morteros y pastas, o todas las anteriores. Vamos a esperar unos cuantos segundos más. Muy bien, ya. Terminamos entonces con esta pregunta. Tuvimos un 58% de participación, y la respuesta era todas las anteriores. La pregunta número 2: cuando preparamos un mortero fortificado, ¿cuál de sus componentes determina la cantidad de Festerbond que debe agregarse? Es una sola la respuesta. ¿En relación a qué agregamos el Festerbond? ¿En relación con la cantidad de arena, con la cantidad de agua o con la cantidad de cemento, con los kilos de cemento que tiene nuestra mezcla? Muy bien, vamos incrementando la participación de nuestros expertos Fester. 50%, vamos a dar unos segundos más, vamos a esperar. Anímense, por favor, a participar. Todas estas cosas las hemos estado remarcando durante nuestro webinar, las hemos estado mencionando durante varias veces. Por favor, no sean tímidos, participen, los invitamos a que respondan nuestra encuesta. Vamos avanzando un poquito más, algunos más que se animen, por favor, a responder nuestras preguntas. Y ya terminamos con nuestra encuesta, y por supuesto la respuesta es en relación con él. Tiene la encuesta, por favor. Vamos a la siguiente pregunta. La respuesta es en relación con el cemento. Siempre va a ser en función del cemento, lo que nosotros ponemos de Festerbond. Y aquí esta es para que seleccionen no solamente una, seleccionen 2, seleccionen 3, seleccionen las que ustedes usen. ¿En cuál de las siguientes aplicaciones podemos utilizar Festerbond? Cuando vamos a continuar una losa de concreto armado sin dejar junta fría, cuando vamos a aplicar un mortero nuevo sobre un concreto viejo para renivelar la losa, cuando vamos a sellar una superficie porosa antes de aplicar una pintura, cuando vamos a fortificar una lechada de cemento arena, o cuando vamos a impermeabilizar una zapata de cimentación. Por favor, ustedes seleccionen la respuesta que les parezca que es la apropiada. 1, 2, 3, las que ustedes consideren que son apropiadas, esas seleccionan. Envíenos, por favor, su respuesta. Aquí les vamos a dar un poquito más de tiempo para que puedan leer las respuestas que tenemos aquí disponibles en nuestro conjunto. Y vamos avanzando.
Vamos a dar un poquito más de tiempo. Y bien, bueno, parece que ya es todo lo que vamos a tener. Por supuesto, aprovecho para enviarles un cordial saludo, por favor, a todos nuestros expertos FESTE asistentes. Miren, estás viendo nuestra participación. Vamos a dar un momentito más. Vamos a ver si alcanzamos mayor participación. Y punto. Bueno, damos por finalizada nuestra encuesta. Y las respuestas son, por supuesto, lo utilizamos para aplicar el mortero nuevo sobre el concreto viejo para renivelar la losa, para sellar la superficie acuosa y para fortificar la lechada de cemento arena. Para la continuación de la losa de concreto armado sin dejar punta fría, utilizamos un adhesivo epóxico del tipo estructural. Vamos a ver. Me parece que ya son todas las preguntas que tenemos. Sí, son todas las preguntas que nosotros tenemos. Bueno, pues ya para cerrar nuestro webinar, les recuerdo que ustedes pueden encontrar más información en nuestra página www.fester.com.mx. Ahí encuentran ustedes información técnica y muchas otras cosas acerca de Fester. Tenemos, por supuesto, nuestro Facebook oficial, Fester México. Tenemos en LinkedIn, Fester México, y nuestro canal de YouTube, Fester México, en donde este webinar va a aparecer junto con todos los otros que ya hemos impartido. No lo olviden, por favor, en el canal de Fester México, suscríbanse a nuestro canal, pongan la campanita para que entonces les notifique cuando haya subido un nuevo video de Fester. Denos su like, compartan el video, pónganos un comentario, todas esas cosas se las agradecemos mucho. Si hay alguna duda adicional, tenemos a su disposición nuestro correo electrónico. Capacitación-mediofester, capacitación sin acento, capacitación-mediofester@henkel.com. Y bueno, no me queda sino agradecerles el hecho de que nos hayan acompañado este día. Muchas gracias, expertos Fester. Les deseamos estar muy unidos con Festerbond. Dale fuerza a tu obra. No se olviden, 30% de descuento, marzo y abril 2021 con nuestros distribuidores. Gracias.